Y vamos a conversar hoy día, como lo hacemos habitualmente, sobre análisis político con Hugo Herrera, persona que hace clases, por cierto, en la Universidad de Portales y que además es columnista de medios de comunicación. Gracias, Hugo, una vez más por estar acá. Muchas gracias, Fernando. Y la última vez que hablamos dijimos, oye, a ver si es que podemos estar cerca de el momento en que se resuelva esta nueva convención eventualmente que puede generar la constitución definitiva, si es que así lo acepta la ciudadanía en el voto que va a tener que incurrir. Por lo menos hoy día se dio un avance que fue ya de estos 24 expertos que van a participar, 12 los elegía la Cámara de Diputados y los escogió. Ahora, son 12 que si tuviéramos que poner una balanza son, pero así, por universidad, la Universidad Católica, pero, es decir, ganó pero por paliza. De los 12, 6 son de la Universidad Católica. 11 son abogados, desde ese punto de vista. Y falta, por cierto, que los otros 12 los escoja el Senado. ¿Cómo estás viendo tú esto, entendiendo que hay estas cosas que se dicen de composiciones de los expertos? Es porque en realidad el concepto de experto yo no creo que todavía esté bien asentado en la ciudadanía sobre qué efectivamente significa. Sí, a ver, yo creo que cuál va a ser el papel o el significado de la palabra experto va a depender también, en una medida muy importante, del desempeño de este órgano. O sea, estos son órganos parcialmente constituyentes, podríamos decir, en donde la dinámica y los liderazgos que van surgiendo ahí son los que te definen en el fondo el significado de las cosas. Es el momento constituyente en el que se constituyen también las palabras. Vamos a ver quiénes tienen más herramientas como para establecer cruces, etcétera. Pero dicho eso, yo creo que, claro, se ha dado una señal, son varias señales, pero hay una que experto va a significar algo así como una persona capaz de hacer una redacción de artículos constitucionales según lo que usualmente se entiende por constitución, digamos. O sea, probablemente vamos a tener cláusulas en el anteproyecto menos imaginativas que las de la Convención 1, lo que no sé si es malo a esta altura, digamos, pues, en ese sentido, ojalá no se pasen para el otro lado y sea algo demasiado parco, por decirlo así. Pero también uno se asegura que los problemas jurídicos fundamentales, los problemas básicos de equilibrios de poder, van a estar, se supone, bien abordados. Lo otro que es importante constatar en el asunto, me parece, es que estamos aquí en una cierta, esto democráticamente determinado, el Parlamento ha sido elegido democráticamente, pero estamos llegando a una situación en donde uno podría decir que hay entre 6 y 7 entre la centro derecha y la derecha, y entre 6 y 7 de centro derecha y centro izquierda. Perdón, depende como el séptimo, digamos, depende cómo se cuente o para qué lado se cargue, digamos. De 7-5 sería la relación, o 6-6. Ahora, en cualquiera de esos eventos, creo que eso asegura algo que no tuvo la convención, que fue que no se comete el error categorial, por decirlo así, de confundir la definición de las reglas del juego con un juego. O sea, aquí estamos hablando con la causa de uno. Claro, con el equipo de uno, digamos. Aquí se trata de definir a qué juego vamos a jugar. Eso hay que tenerlo a la vista y eso me parece que es favorecido por esta composición. Ahora, en los detalles uno podría tener, claro, ciertos resquemores por los perfiles de algunos, por de dónde vienen, por qué sé yo, pero eso creo que pasa de alguna manera a segundo plano, salvo en el caso de Natalia González. Yo creo que ahí hay un problema de conflicto de interés grave, porque ella cobra su sueldo, por decirlo así, en Libertad y Desarrollo, y Libertad y Desarrollo es financiado por empresarios en secreto, no se sabe quiénes son y nunca han querido revelar las listas.
y operan, ellos se llaman un think tank o centro de estudio, pero la verdad es que de centro de estudio donde uno vaya a hacer libre ejercicio de la inteligencia y produzca libros o papers según los estándares usuales de evaluación por pares, eso no tiene nada que ver. Tú has sido muy insistente en que, y lo has mencionado varias veces, el caso de Libertad y Desarrollo, en tus columnas y en otras veces que hemos estado, para tratar, y creo que es una advertencia que lo vienes haciendo hace mucho tiempo, para que no se reproduzca este tipo de situación en las otras instancias que eventualmente genera personas que llegan bajo un prisma que por lo menos es bastante más transparente. Sí, a ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos planos, porque es cierto que estas designaciones fueron hechas por el Congreso, sí, por la Cámara de Diputados, qué sé yo, y ahí hay una legitimidad política. Pero aquí se cruza el asunto, porque en este caso, podría haber otros, pero este es el que me resulta más patente por lo mismo, porque le he puesto el foco a Libertad y Desarrollo. En este caso tenemos que hay un centro de lobby aquí que parece hacerle también lobby a cierto tipo de empresas, digamos, que son conocidas en el ambiente, donde los donantes son los que en el fondo determinan, al parecer, también el giro el giro ideológico, por decirlo así, de este instituto, en donde el financiamiento no se revela, es secreto, es opaco. Entonces la pregunta que uno tiene derecho a hacerse aquí es, en el caso de esta experta de Libertad y Desarrollo, ¿va a responderle ella al interés general de la nación o va a responderle ella al interés de una parte de la nación que son los donantes de Libertad y Desarrollo? Ahora, ¿por qué razón tú lo fijas, te concentras en Libertad y Desarrollo cuando alguien también podría decir, pero ella es UDI? Por lo tanto, está probablemente representando al partido más que a la institución o centro de estudios que eventualmente también financia su propia cátedra, digamos. Claro, pero esto sería como que un abogado litigante o un abogado corporativo, más claro. Un abogado corporativo que hubiera trabajado dentro de una empresa, ni siquiera asesorando una empresa, dentro de una empresa toda su vida, y que tuviera militancia, qué sé yo, socialista, por poner un ejemplo así, X, entrar a la convención y siguiera trabajando, hay que ver cuál va a ser su vínculo laboral con Libertad y Desarrollo, pero que siguiera trabajando para esa empresa. Uno tendría derecho a preguntarse, más allá de que sea socialista, o sea librepensador, o sea católico, lo que sea, uno tendría derecho a preguntarse si acaso no le va a responder también a sus financistas, digamos, a los que le pagan el sueldo a final de mes. Es complicado el asunto, o sea, yo creo que igual queda tocada en el fondo por un conflicto de interés mientras sí, no se revelen los donantes de Libertad y Desarrollo. No, eso es interesante. Ahora, convengamos una cosa. Muchas de estas personas son, como tú, por ejemplo, y como yo, porque los dos hacemos clases, Claro. son académicos de universidades. Sí. Y ahí son muy... Y las universidades son parte de lo que se tiene que discutir en la forma, en su trazado, en las facultades, en una serie de cosas constitucionalmente hablando. Sí. También tú dices que la diferencia es que eso es abierto y transparente y lo otro no. Claro, porque las universidades se rigen por un estatuto público, es la Ley General de Enseñanza, de Educación. Y si bien hay puntos a discutir, por ejemplo, hasta dónde ampliamos la libertad de cátedra, ¿puede un profesor en la Católica ser sancionado por decir cosas contra la religión o no? O qué sé yo, en universidades, hay otras universidades que son librepensantes, donde uno puede emitir opiniones con mucha mayor libertad y la libertad de cátedra tiene un contenido más fuerte. Bueno, eso uno lo puede discutir, pero todo eso está transparentado. Nosotros sabemos que los profesores de las universidades confesionales tienen una libertad de cátedra más acotada, que han aceptado al suscribir los contratos laborales respectivos, y que los profesores de otro tipo de universidades tienen una libertad de cátedra mayor. Pero eso todo tú lo tienes público.
En cambio, en este otro caso, la información está opaca. Y esto es dañino no solamente, yo creo que aquí la derecha cometió un error torpe, porque esto es dañino no solamente para el proceso en su conjunto, sino que también para los intereses políticos de una derecha política. O sea, si en Chile hay una derecha que quiere aparecer como un movimiento político que represente intereses políticos y no intereses de clase, bueno, entonces hay que despejar estos conflictos de interés y asesorarse por gente que se desempeña en lugares donde al menos las fuentes de financiamiento están transparentadas. Hugo, sigamos con lo que han sido todo. Esa es la noticia del día. Sí. La elección de los primeros 12 expertos. Mañana el Senado le toca escoger otros 12. Y con eso se conforma ya la base de lo que puede ser más adelante una nueva convención constitucional. Sí, y hay que valorar en el fondo, lo último que digo al respecto, creo que hay que valorar el papel que ha jugado el Parlamento en esto, porque este proceso lo ha llevado adelante de manera relativamente impecable el Parlamento, digamos. Sí, sí, y es bueno el punto porque el Parlamento chileno en las encuestas una tras otra viene desde hace mucho tiempo bajando casi en picada la aprobación. Sí. Y sin embargo, hay que decirlo, fue el Parlamento chileno, por mucho que el gobierno del presidente Piñera trató de decir que había sido... pero, ok, participó de eso, pero fue el Parlamento chileno el que abrió la ruta para poder dejar de agarrarnos en la calle y generar una posibilidad de acudir a una convención constitucional. Eso fue el Parlamento. Y a esta altura lo está haciendo 2 veces. O sea, le cubrió el error a Piñera, que no fue capaz de impulsar el proceso político, y le está cubriendo el error al gobierno, que se abanderizó con el apruebo sin pensar en que el rechazo pudiera ganar, y ahora el Parlamento está salvando el proceso de nuevo, por segunda vez. Sí. Sí. Eso lo quería dejar claro, que el Parlamento, por muy mal aspectado que aparezca en las encuestas, desde el punto de vista de lo que entendemos como proceso republicano, se ha comportado en estas 2 materias muy bien. Vemos lo que pasa en algunos otros países que no alcanzan ni siquiera a llegar a eso cuando ya están en un tris de conflicto serio. Sí. Aún así, vamos al tiempo presente de nuevo. Tenemos estos expertos que van a ser compensados, o sea, adicionados otros 12 mañana. Y mientras tanto, seguimos viendo una serie de bandazos autoinfligidos, digamos, por el gobierno, que es una cosa bien curiosa a estas alturas, porque una cosa son las desprolijidades, pero cuando las desprolijidades pasan a ser, qué sé yo, hechos semanales, bueno, no puedes llamarle desprolijidades. En algún momento dado tú vas va a salir el gallo que va a tirar la talla, va a decir a ver cuál es la desprolijidad de esta semana, digamos. El asunto de la filtración del audio de la canciller en relación a los dichos del embajador argentino en Chile es una típica cosa que yo me imagino que deben estar todos diciendo, pero ¿cómo pudo pasar una cosa así? Salvo que alguien que después se descubriera, estoy inventando porque no sé, pero alguien ha sugerido también, pero que se descubriera de que en realidad no fue una filtración propia de Cancillería, sino que fue una filtración, qué sé yo, de tercero, con intenciones, a pesar de que parece que está bastante claro que fue una funcionaria de Cancillería la que reveló esto y la que la habría mandado a varios periodistas. ¿Cómo se entiende una cosa así? A ver, yo creo que hay varios niveles que distinguir para pelar la cebolla, digamos. Ojalá no lloremos. Pero uno podría decir que hay un nivel, claro, que es el de la desprolijidad, que es una desprolijidad mayor, digamos, en sí misma. Por sí misma, sola, ya es un forado, por decirlo así, en el desempeño del gobierno. Porque uno puede decir, bueno, ¿qué ministerios tú necesitas en que haya secreto, digamos? O que al menos ciertas jugadas estratégicas estén en secreto. Defensa,
probablemente, y Cancillería es otro, interior en momentos de crisis muy aguda, digamos, pero en general no. Entonces, esto es como que los datos de todos los clientes se le revelaran a un banco. Es un mal funcionamiento severo de una institución. Ahora, si fue autoinfligido el daño, bueno, uno a esta altura no sabe si es peor o mejor, porque con quién están trabajando, con quién están desempeñando esas funciones. Pero claro, tú marcas la posible relación que habría entre este error y una seguidilla de errores no forzados, con lo que la gente ya viene parodiando, digamos, efectivamente ya se vuelve un asunto de... Y eso, perdona, Hugo, yo lo he dicho otras veces, eso, el que a ti te empiecen a transformar en meme, el que te empiecen a transformar en un frame, como se llama, un encuadre lingüístico, como por ejemplo la lista del indulto, Claro. que te empiecen a caratular a ti con una serie de esas cosas, rápidamente tú vas a tener a mucha gente tipificando probablemente al gobierno sobre la base de estos errores, más que sobre la base de sus proyectos, lo que viene encima, las cosas que se están haciendo, en fin. Sí. Mira, sí, estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo creo que la explicación de esto todavía uno tiene que echarse la responsabilidad, digamos, debería echársela al discurso moralizante. Yo parezco cantinela con esto, pero creo que el discurso moralizante de cierta izquierda, que el Frente Amplio asumió, es también responsable de esto. Porque ¿a qué se debe la falta de experiencia? ¿Le podemos pedir experiencia a jóvenes de 30 años, 30 y tantos años? La verdad es que no. Hay experiencia significativa en altos cargos públicos. En general no podemos pedírsela. Pero ¿qué es lo que uno hubiera esperado? Que hubiera habido una relación mucho más intensa desde el inicio, desde la campaña, con la exconcertación. Pero resulta que como unos eran impolutos y los otros eran polutos, como unos tenían unos estándares que Jackson veía, digamos, y los otros no, entonces esa relación intrínseca no se pudo producir. Y estamos pagando los costos, porque si algo hay que reconocerle a la Concertación es que tenía cuadros capaces de desempeñarse en la función pública y con prestancia. Y el deterioro institucional, entonces, que te produce tener a unos jóvenes inexpertos, a equipos inexpertos, bueno, puede terminar siendo causando un daño severo a la institucionalidad del país. O sea, ¿en qué pie queda? En esa reunión probablemente sean un poco el hazmerreír la Cancillería chilena en la CELAC, digamos. ¿Qué están haciendo ahí? El presidente de Argentina le bajó el perfil, qué sé yo, pero las bromas tras bambalinas, y ojalá nadie las grabe, digamos, probablemente no, van a estar. Entonces, en ese sentido creo que hay un daño. Ahora, también me preocupa un tema que yo creo que puede ser incluso más complicado, que es este. Durante los dos gobiernos de Piñera, yo me preocupé de reparar en que el gobierno estaba discursivamente incapacitado para gobernar con un discurso anti-Estado. Tú no puedes desempeñarte en el Estado si no amas al Estado. Tú hiciste mucho hincapié aquí en tu columna de que faltaba un relato político. Sí. En el gobierno del presidente Piñera. Tú no puedes entrar a desempeñar la función de impulsión política en el país si tu discurso es fundamentalmente abstención del Estado, subsidiariedad negativa, como entró el gobierno. En la práctica igual fue cambiando un poco, pero cambió muy poco. Pero aquí estamos viendo algo bien parecido, porque me parece que toda esta dinámica de descuidos, de reuniones bastante informales, digamos, que recuerdan mucho más a la empresa privada y las dinámicas de empresa privada, donde hay un jefe y unos jóvenes que tratan de caerle bien a los jefes, porque esa era como la dinámica que se escuchaba en los 6 minutos que uno alcanzó a escuchar. Bueno, creo que aquí estamos frente a un problema de fondo, porque no veo por ninguna parte
aprecio al significado del Estado, a lo que significa desempeñar una función pública. Esto lo han dicho autores de distintas tradiciones, pero el Estado tiene una dignidad propia. Si el Estado se deteriora, somos todos los que nos descomponemos. Porque si las instituciones no funcionan, bueno, la calle se vuelve peligrosa, las pensiones se vuelven peores, la economía no rinde. Ahora, convengamos una cosa, Hugo, así con la mano en el corazón. Las personas que, no te digo que sean más de un sector que de otro, pero ha habido históricamente, particularmente desde la época de la dictadura y después, ha habido históricamente una suerte de retahíla permanente de acusar al Estado de ser sí. que los impuestos no se ven en ninguna parte, pero es que ahí es donde yo veo mucho Estado, hay que achicar el Estado y todas las cosas. Ese tipo de cosas están ahí, bueno, y calan. Sí, pues ahora uno puede lidiar con eso cuando viene de la derecha, o de cierta derecha, porque no es toda la derecha hoy día la que está en esa parada. Pero cuando viene de la izquierda, uno dice, ¿qué nos queda? Efectivamente, puede ser también que mucho tiempo se ha denostado al Estado y la dignidad del Estado se pierde de vista y la importancia del Estado. Claro, y por eso las instituciones caen en la aprobación y todo. Claro, pero entonces uno dice, bueno, pero si no está ese aprecio, el aprecio, por decirlo así, que no es necesariamente un aprecio ciego o devoción ciega o religiosa, sino que esa prestancia que uno nota en los líderes políticos importantes en este país. O sea, los grandes ministros que uno recuerda, sea de Hacienda, sea de Interior, voceros, qué sé yo, los grandes, los presidentes que han tenido más prestancia, bueno, se comportan con un cierto decoro, con cuidado. Uno cuida aquello que respeta. Y entonces aquí andan las grabaciones para acá y para allá, se graban reuniones que no tienen por qué ser grabadas, hay un tipo de trato que parece el de una empresa privada, no hay un análisis, por decirlo así, de alta política, de diseño de estrategias de largo plazo. Lo que uno ve aquí son peleas menores, que uno está aimado, que la otra le está cobrando la cuenta no sé quién. Es como bien banal todo lo que sucedió, y yo creo que esa banalidad es compleja, porque entonces estamos ante una cierta hipocresía. En cierta derecha hay cinismo, dicen el Estado chico y me da lo mismo, pero en esta izquierda uno ve un discurso altamente moralizado de que el interés público, qué sé yo, y la emancipación por la deliberación pública y todo lo demás, se llenan la boca de esas frases, pero en la operativa son igual de mercanchinfles que los peores mercanchinfles del otro lado. Entonces, eso yo creo que es dañino, esa hipocresía creo que va a ser dañina para sí. El Estado, digamos. Para terminar, tú has hablado mucho de la necesidad de tener relatos creíbles. El relato es un concepto que ya está instalado en la ciencia política del mundo, digamos, y que básicamente significa el que tú colocas arriba de la mesa tu historia política, claro, arriba, y lo que quieres hacer, y por qué llegaste aquí y cómo quieres adelantar. Tú criticaste mucho que el gobierno del presidente Piñera no tenía relato. ¿Y tú aquí encuentras que hay relato? A ver, no hay relato político, yo diría así. El gobierno carece de relato político. Tiene un relato moral, así como los otros tenían un relato económico, de triunfo, de mérito, qué sé yo. Aquí tenemos un relato moral. Están los buenos como Giorgio Jackson, digamos, que nos muestran los estándares de la bondad en política. Pero eso no es política, porque si hay buenos y malos, entonces la política se acaba. Justo ahí se acaba, porque ya el otro no admite ser reconocido, yo tengo que someterlo en el fondo. La política empieza cuando tú le reconoces igual estatuto al otro que a ti mismo. Moral, qué sé yo, jurídico. Tú no te sientes superior. Solo así puede haber política, en una cierta igualdad. Entonces, en ese sentido, yo creo que este gobierno ha hecho bien, y esto también lo he destacado, en ir abandonando ese discurso moralizante que lo traba. El ejemplo ahí mayor es Carolina Toá al gobierno, digamos. Eso es contaminarse, porque Carolina Toá viene de los contaminados. Pero abandonar banderas no significa todavía tener tu nuevo discurso.
¿Cuál es la imagen de país que quiere proyectar el gobierno? ¿Hacia dónde nos va dirigiendo? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a subir impuestos? ¿Vamos a hacer una, qué sé yo, negociación en las pensiones y punto? Pero después el mundo se acaba. ¿Qué viene después? ¿Hacia dónde va este país? El proceso constituyente, por supuesto que le va a ayudar al gobierno, pero capaz que nos quedemos, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero lo he sido con Piñera, me resultó, pero capaz que nos quedemos con un gobierno que haga la reforma tributaria, que va a estancar probablemente más todavía la economía que anda al 3 y al 4, vamos a tener quizás la reforma de pensiones, una nueva constitución y listo. Sería un fracaso colosal en una época de crisis como aquella en la que estamos. Necesitamos una agenda de reformas consensuada y yo espero, le pediría, si el gobierno no lo hace, al Parlamento, que así como ha guiado los acuerdos constitucionales, guíe una agenda de reformas institucionales a gran escala en la que podamos reconocernos todos y que venga a ser como la agenda complementaria de la agenda constituyente. Yo creo que eso sería un buen término del periodo y un primer paso real en la superación de la crisis de fondo en la que estamos y que perdemos de pronto en esta chimuchina de vista. Bueno, hay todavía harto tiempo para poder ver cómo se ajustan los vaivenes que han habido y que eventualmente van a seguir habiendo, porque esta es una cosa dinámica. Claro. Y por lo tanto vamos a tener bastante más material para conversar la próxima vez, Hugo. Muchas gracias. Vaya muy bien.